sino también sobre la ética y la sostenibilidad. Bienvenidos a Mentorio. En tiempos de normalidad o de crisis, un líder debe reconocerse por sus habilidades para ver más allá de las estadísticas y los indicadores, porque la gestión de riesgos, en lugar de ser una actividad aislada, debe integrarse a la planeación del negocio. Entender el sector y el negocio específico de una organización requiere de un pensamiento plástico, que sepa revisar los hechos del pasado sin apasionamientos, entender el presente con sentido objetivo y tener capacidad anticipatoria con visión prospectiva. Máxime por la existencia de múltiples estados posibles en el comportamiento de las personas, los fenómenos de la naturaleza y la dinámica propia de los negocios, donde cada uno viene con sus probabilidades conocidas. Acompañar a la alta dirección en la resolución de los dilemas éticos que enfrentan, a menudo implica elegir entre dos opciones igualmente válidas, pero conflictivas, lo que requiere un análisis profundo de las consecuencias y los valores involucrados. Un gerente de riesgos se ve enfrentado a manejar grandes cantidades de información y extraer conclusiones relevantes, para lo cual debe contar con la capacidad de absorber y procesar información, así como transmitirla de manera clara y concisa, facilitando la comunicación efectiva y la comprensión necesaria. Del mismo modo, una sólida comprensión de los principios financieros es esencial para evaluar el impacto de los riesgos y las oportunidades en la organización. Los gerentes de riesgos a menudo deben enfrentar situaciones estresantes y deben ser capaces de mantener la eficacia y la claridad en momentos críticos, así como mantener la calma y la objetividad, fundamentales para tomar decisiones informadas y equilibradas. Igualmente debe poseer una dosis de sentido diplomático para persuadir a otros sobre la importancia de la aplicación de los controles y obtener su apoyo, reforzando así su liderazgo, porque en tiempos de crisis un gerente de riesgos debe generar confianza e inspirar a su equipo. Si bien la gestión ayuda a identificar y evaluar los riesgos potenciales, permite también a los decisores considerar los beneficios y las oportunidades que pueden surgir al aceptar ciertos riesgos. Estos tomadores de decisiones deben estar preparados no solo para evaluar las probabilidades y consecuencias, sino ser capaces de mantener la conciencia situacional, comunicar, informar y entregar relatos financieros claros y responder a los cambios y retos de manera objetiva. La toma de decisiones bajo riesgo y la gestión de riesgos son procesos complejos que requieren un enfoque multidimensional. Integrar el análisis cuantitativo, la gestión estratégica y la ética permiten enfrentar la incertidumbre de manera más efectiva y escoger la mejor alternativa o control que no solo sean benéficos para el punto de vista económico, sino también sobre la ética y la sostenibilidad. Bienvenidos a Mentorio. Muy buenas tardes a todos los que están conectados. Ángela María Moreno de Osa desde Barranquilla, Ariel, René, Carlos Alberto, Edgar Javier Delgado, Enzo Calle. Enzo, un placer, vi que te suscribiste a nuestro canal de YouTube esta mañana. A nuestro amigo Francisco Galvis, un placer tenerte aquí, bienvenido a esta tu casa. Ever Calderón, Jessica Marcela Serna, Jorge, nuestro invitado, Juan Alberto Londoño desde Medellín. ¿Estás, Juan Alberto? Kimberly Porras, Luis Fernando Zuleta desde Medellín, Manuel Gamarra y todos los que se vayan conectando a medida que vamos avanzando en este espacio que se llama Mentorio, Mentorías en Riesgos y Oportunidades. Para quienes han entrado por primera vez a este espacio es una comunidad de conocimiento, una comunidad que hemos construido paso a paso, semana a semana, desde abril de 2020, cuando un bicho puso en jaque a la humanidad y nos convertimos en un espacio de transferencia de conocimiento, en donde invitamos a todos nuestros colegas en Hispanoamérica, desde España hasta la Tierra del Fuego, a que nos juntáramos para analizar cómo enfrentar la situación. Cuando ya la habíamos enfrentado, entonces estuvimos cómo hacemos para superar la situación. Y corría ya el 2021 y entonces ya no habían webinars, porque eran webinars lo que hacíamos,
nos convertimos en un espacio que se llamaba Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial durante todo el 2021, 22 y 23. Y este año migramos a un formato quincenal, pero con la misma vocación de tener un invitado maravilloso, buen conversador, buen docente, con un conocimiento específico y una trayectoria con sus propios palmarés para compartir conocimiento que de otra manera les costaría mucho dinero, por cierto, porque aquí venimos siempre for free y además siempre con el ánimo de transferir y compartir conocimiento y nada de hacer cosas comerciales. A veces, cuando tenemos algún lanzamiento de libro o hacemos un evento académico, seminarios, taller o un diplomado, pues también lo traemos y lo ponemos a consideración. De hecho, quiero contarles que la Asociación Iberoamericana de Administradores de Riesgos y Seguros, AIGIRIS, de la que Isabel Casares, una gran amiga, mentora nuestra, madrina nuestra desde Madrid, eh, que fue la fundadora de la Asociación Iberoamericana de Administradores de Riesgos y Seguros, tiene un capítulo muy especial desde Lima, Perú, y desde allí en Lima hacen unos congresos maravillosos que son también gratuitos. Va a ser el 25 y 26 de septiembre y por eso lo promovemos aquí. Mi nombre es Carlos Eduardo Vanegas y soy el hoster de esta conversación. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta conversación? Como si estuviéramos en la sala de la casa. Sencillo. Yo le lanzo una pregunta a nuestro invitado para que conversemos entre él y yo, pero los invitados y yo somos amigos entrañables o colegas desde hace muchísimo tiempo y tenemos mucho tiempo para conversar. Aquí lo importante es que Jaime Nicolai, Jessica Marcela, Josué, Francisco puedan conversar con Jorge Ardila alrededor del tema que hoy nos reúne. ¿Por qué trajimos ese tema de habilidades gerenciales para la gestión de riesgos? Porque tanto Jorge como yo, que pertenecemos a un gremio muy importante del país que se llama, de Colombia, que se llama el Consejo Colombiano de Seguridad, y cercanos a la Escuela Europea de Dirección de Empresas, EUDE, en España, siempre nos hemos planteado cuáles son las características que debe tener un gerente de riesgos. Porque hay gerentes de riesgos en muchos escenarios. Hay gerentes de riesgos de seguridad física, hay líderes de riesgos en seguridad y salud en el trabajo, hay líderes de riesgos en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, hay líderes de riesgos en ciberseguridad, hay líderes de riesgos en riesgos financieros, hay líderes de riesgos que trabajan los temas de suscripción e indemnización de seguros. Hay líderes de riesgos que hacen todos los programas de ingeniería de las empresas aseguradoras en cualquier parte del mundo. Entonces son distintas responsabilidades, pero ¿cuáles serían esas habilidades que debería tener un gerente de riesgos para poder ser en realidad un gerente y un líder de riesgos? Porque siempre lo hemos dicho en este espacio, que hay tres profesionales que tienen que saber de todo. Un bibliotecólogo, porque tiene que orientar a todo el mundo en esa biblioteca. Cuando yo estaba joven, ya me pueden hacer el cálculo, uno iba a la biblioteca, iba a un catálogo que había por materia, por Al autor, Cardex. al Cardex, y entonces sacaba uno la tarjetica, iba donde una señora que se ponía unas gafas aquí casi que en la Igualito. punta de la nariz, así como Jorge, a buscar el libro y le decía, ese está en el 300 no sé qué. Entonces uno iba a la anaquel, sacaba el libro. Esto es para los jóvenes una reminiscencia de dinosaurios como yo. Hoy ya eso no existe. Pero ¿a qué viene el ejemplo de la biblioteca? Y es que un bibliotecólogo tiene que saber de todo. Un periodista integral tiene que saber desde quién es Messi hasta quién es González Urrutia y cómo se desarrolla la
la COP16. O sea, tres temas diametralmente opuestos, pero que finalmente le deben caber en la cabeza a un periodista, a un comunicador social. Y finalmente, un gerente de riesgos. Un gerente de riesgos tiene que saber de todo. Tiene que saber de marketing, tiene que saber de presupuesto, tiene que saber de estados financieros, tiene que saber de operaciones, tiene que saber de logística, tiene que saber de seguridad, tiene que saber de prevención de los activos, tiene que saber de una cantidad de cosas, porque a la hora de los problemas, el gerente llama al de riesgos y uno tiene que tener la respuesta adecuada. Como tenemos esa inquietud, yo llamé a mi amigo Jorge y le dije, Jorge, hoy te voy a invitar a nuestro espacio de mentorio. Y entonces yo les voy a presentar a Jorge para que Jorge ya pues los salude a ustedes y empecemos nuestra conversación. ¿Quién es Jorge Ardila para quienes no lo conocen? Jorge Ardila es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. Trabajó durante más de una década en la Cámara de Comercio de Bogotá como líder de temas de emprendimiento y desarrollo empresarial. Es máster en Business Administration de la Universidad de Viña del Mar y durante muchísimos años ha sido mentor para emprendedores de la Universidad de los Andes y docente de EUDE y hace parte del comité técnico del Consejo Colombiano de Seguridad, como ya se los dije. Jorge, muchas gracias por haber atendido esta invitación. Bienvenido. Carlitos, muchas gracias y un gusto saludarlos a todos. La alegría es grande porque habíamos intentado agendar hasta que finalmente lo logramos. La abuela decía, el que persevera alcanza. Entonces, un gusto estar por aquí, estar un gusto con los amigos, con los conocidos, con todos aquellos que vibramos, que nos vibra el corazón por estos temas de riesgos y que claramente tengo la certeza de que todo esfuerzo que nosotros podamos poner, y quizás arranco con esa máxima, para que una vida se salve, habrá valido la pena. Con una sola. Es más, algunas veces hasta con media. Y me decían, ¿cómo así que con media? Digo, claro, es que media es un dedo menos, un brazo menos, un ojo menos, un pie menos, una vida. No tiene que llegar al extremo de perderse todas, sino cualquier tipo de incidente en un ser humano que podamos evitar por este desarrollo y por este trabajo que hacemos, pues será bienvenido. Entonces, gracias Carlitos y a los amigos que están con nosotros para que podamos charlar en nuestro conversatorio. Jorge, empecemos esta conversación, pero ya saben, Ariel, Juan Carlos Villaveses, veo a Juan Carlos Villaveses por ahí, me siento súper honrado de que estés conectado con nosotros. Kimberly también, Luis Armando Bonilla. Eh, Recuerden, esto es una conversación entre ustedes y Jorge. Yo voy a lanzarle una primera o segunda pregunta mientras hacemos como calentamos y ustedes se calientan también en el ánimo de conversar. Levantan la manito en cualquier momento, no tienen que esperar a que se acabe o que llevemos una hora conversando Jorge y yo. Jorge, hemos hablado muchas veces en muchos escenarios, nos hemos encontrado en congresos, en cursos, talleres. Eh, ¿Cómo pasar de lo técnico? Es que cuando diseñamos los perfiles de cargo, cuando diseñamos el perfil de cargo del gerente de riesgos o del líder de seguridad y salud en el trabajo, o del gerente o el oficial de cumplimiento para prevención de lavado de activos o anticorrupción, cuando diseñamos ese cargo, lo primero que ponemos es alta tolerancia a la frustración, o sea, como quien dice, o sea, de entrada usted lo que va a venir es a frustrarse. Aguantar. Aguantar. Le dice que tiene que tener mucha experiencia, ¿sí? En las labores del cargo. Les ponen unas edades a veces que dicen mucha experiencia, pero cómo le puedes pedir a alguien de 25, 28, 30 años que tenga mucha experiencia en el cargo? Pues es a veces como complicado. Pero hoy estamos teniendo una sucesión
un relevo generacional en las gerencias medias y altas de las organizaciones, en donde sí están llegando profesionales que tienen un muy buen conocimiento, una buena formación académica, indudablemente tienen especialización en algunos, muchos idiomas, algún hándicap pues de recorrido, algún background de su recorrido, pero ¿cómo hacer para pasar de lo técnico a lo práctico? Las normas nos dicen el qué hacer, pero parece que tenemos problemas en el tema de cómo hacerlo. Y ese es tal vez el primer reto que tiene esas habilidades gerenciales de un cargo Nobel, porque ser gerente de riesgos es Nobel, esto es un cargo nuevo. Carlito, yo creo que, y lo hemos, como tú lo decías, charlado varias veces, yo creo que primero hay que generar hambre. Y cuando me dices eso, me dices, ¿cómo así que hambre? Y le digo, sí, sentir que el conocimiento técnico no es suficiente. Decir que yo sienta que ya con saber del tema de seguridad, con saber del tema de riesgos, ya la logré. Yo ya soy el chacho maracho del asunto, ya merezco el cargo de gerente, ya tengo porque me sé lo que dice la normatividad, me la sé de pe a pe, el 61112 dice, rezamos la cosa, el 432 dice tal cosa, y con eso pareciera que ya el horizonte de gestión de estas personas es suficiente. Y cuando digo hambre es precisamente para decirles que no, con eso no alcanza, que deberíamos tener hambre de organización y digo hambre de personas. Entonces, hambre de organización para ser gerente, porque es que su cargo no es de operación, es para tener una visión gerencial, para poder tener la competencia, para poder llegar al siguiente elemento en gerencia hacia arriba, por decirlo de alguna manera. No me gusta mucho el tema de hacia arriba y hacia abajo, pero pues, tradicionalmente las organizaciones están en esos niveles de jerarquía y demás. Entonces, que yo pueda tener los elementos para sentarme enfrente de mi gerente general, enfrente de una junta directiva, para poder hablar con propiedad, para entender qué significa que no es solamente ir a pedir implementos o eso, y pida y pida y pida y pida al mejor estilo de deme, porque yo hago las cosas bien, sino que entienda cuál es el sombrero, la óptica y la visión de una gerencia general, de una gerencia, de unos directivos que tienen que dar resultados. Entonces, si este personaje no tiene esa capacidad de alinearse, de ponerse del otro lado, para ver cómo, esa empatía, para ver cómo, qué le están pidiendo a un gerente general, qué le están pidiendo a una dirección de primera línea, pues me voy a quedar corto y me voy a ir con una serie de argumentos simplemente técnicos que a la hora del té, pues ese técnico va a empezar a luchar contra la realidad. Y cuando digo también hambre, es hambre de personas. Y hambre de personas es conocer su organización. Es un ejercicio de salir del Excel, del Power BI, que presenta los indicadores, las normas, ¿no? Que presenta, y irme a caminar mi organización, ir a estar al lado de la gente y saber cómo se vive eso en la torre del precalentador, que es uno aquí, buenísimo. El tablero de control aguanta todo, pero cuando vas y caminas y cuando te das cuenta cómo es el campo, pues ahí necesito que este personaje técnico, porque debe saber, tenga un pilar fundamental que es ser humano. Y con esos elementos, gerencia, seres humanos y conocimiento técnico, empezamos a crear un personaje que pueda gestionar una organización, liderar la gestión de estos temas en una organización, entendiendo que no lo puede hacer solo, entendiendo que es un ejercicio colaborativo, entendiendo que es un ejercicio de equipo y que por más que él se sienta Superman o batichica, no lo va a lograr solo, sino que requiere del apoyo de un equipo. ¿Cómo ves esa parte? Nosotros hemos sostenido siempre en estas conversaciones que hay 5 drivers que motivan a las personas para cualquier cosa. El sentido del logro, que es uno. Eh, la afiliación a una idea o a una tarea o a un ideal.
el trabajo en equipo, la requisición y la compensación. Y que todos los seres humanos tenemos esa combinación, algunos con mayor preponderancia hacia la compensación y dicen, no, yo, si usted quiere mi conocimiento, páguemelo, ¿cierto? Entonces es compensado o compensado por una palmadita en la espalda o por un buen salario. Cuando hablamos de requisiciones, que hay gente que le gusta obedecer y seguir el mandato de otro. Cuando hablamos de trabajo en equipo, pues es que hay gente que no es capaz de trabajar sola y eso es bueno, pues pero también es malo porque hay gente que en medio del trabajo en equipo se vuelven demasiado heterónomos y entonces esa autonomía se pierde, que es la capacidad de decidir por mí mismo y entonces a veces eso siempre está buscando validación, eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. El tema de la afiliación a la tarea, el sentido de, de querer seguir un ideal, unos valores, unos principios, es bien interesante. Pero finalmente al gerente de riesgos lo que le debería mover es el espíritu, el sentido del logro. El logro es a todas luces el más positivo de todos los drivers motivacionales en el ser humano. Pero aquí viene una segunda pregunta. Claro, nos han, tú has acompañado en el Consejo Colombiano de Seguridad el observatorio, que es un producto bien bonito y útil además. Pero yo, así como lo exalto, también le pongo una bandera roja alrededor de que somos muy dados a mirar hacia el pasado, ¿sí? El retrovisor, qué es lo que nos ha pasado, cuál es la historia, el histórico. Hay que reconocer la historia, pero ¿cómo hacer para que estos gerentes, estas habilidades que necesita un gerente, desarrollen un sentido de la conciencia situacional, no de el retrovisor de lo que ya pasó, sino ese sentido panorámico de sentido del aquí y el ahora? Porque finalmente en los procesos de selección uno encuentra a jóvenes, a muchos jóvenes, y en los jóvenes les han vendido la cartilla del aquí y el ahora, ¿no? Entonces es viva aquí y ya y gástese lo que tiene aquí y ya y que es que no hay mañana. Cuando en realidad la agenda del aquí y el ahora es ser consciente de dónde estoy parado y cómo y cuáles son mis capacidades. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre el pasado y el presente para poder hacer prospección en la gerencia de riesgos, Jorge? Ahora que lo mencionabas, estaba aquí anotando, haciendo mis notas y ponía la palabra proyección. Y creo que por eso es que es importante que estos gerentes de riesgo conozcan de gestión organizacional. Porque aquí el mensaje, cuando hablamos de conocer su realidad, esa realidad es para dónde va esta organización. Si yo no tengo claro esa brújula, si no conozco quieren llamarlos KPIs, si quieren llamarlo objetivos, si quieren llamarlo el cuadro de mando integral o el balance scorecard, si quieren llamarlo los OKRs, como lo quieran poner, pero finalmente esto va para algún lado. Y si uno no direcciona el barco o sus remeros hacia donde deberías llegar, hacia el puerto, pues lo que vamos a encontrar son unos esfuerzos ingentes, porque pues el día a día se come la gestión, pero cuando vamos a mirar resultados, pues todos cansados de remar, seguramente algunos para un lado, otros para otro, otros para otro, otros para otro, y uno esperaría que ese personaje que está ahí pueda decirles, hey, 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 muchachos, muchachos, Josué, es para allá. O sea, eso no es para donde usted está diciendo, Luis Fernando, para allá no es, ¿sí? Es para este ladito, corra para allá. Y entonces realmente muestre un norte claro. Pero si nosotros no tenemos una proyección, si no, no entendemos un proceso de planeación estratégica o direccionamiento estratégico o unos objetivos estructurales para una organización, pues vamos a andar metidos en el batir del Arequipe, haciendo su labor, o en el reme, para donde no sé, y si no estamos, insisto, coordinados, vamos dando vueltas, entonces todos cansados
dando vueltas y la meta por allá. Entonces, por eso es que es necesario que podamos entender y tener elementos gerenciales para poder prospectar el futuro y para poder decir, esta compañía en 3 años va a estar en tal lado. Nos estamos dirigiendo hacia allá, incluso para que tenga elementos, Carlitos, para motivar a la gente cuando el presente se pone complicado. O sea, cuando lo coge, estamos en el río y te coge un remolino de esos y te da vueltas y uno dice, esto se acabó acá, y uno, tico, tico, que mire un poquito más allá, que extienda la mirada, que se dé cuenta para dónde vamos. Entonces, si a este personaje no le cabe en la cabeza los objetivos organizacionales, lo que va a hacer es dedicarse a remar en su cuartico de hora y en su espacio vital y darle vueltas y vueltas y claro, al final, insisto, de la jornada, con todo lo que hay que hacer en una organización, terminará molido. ¿Qué tanto valor agregado genera? Tengo mis dudas. Y por eso la invitación a tener esos lentes, ya que los tenemos puestos, esos lentes para poder ver el horizonte y la proyección organizacional y alinear a su barco, a su área y a su gestión, y ojalá de manera transversal, invitando a los demás a que se monten al barco, porque aquí el barco de la seguridad y el barco de los riesgos es de todos, no es solamente del personaje que le nombraron, lo pusieron ahí, le dieron el cargo y tiene las comillas competencias y cumplió con el perfil, sino es el que lidera, es el que motiva, es el que jala, es el que no se cansa, el que persiste, el que es resiliente, el que se para de los golpes que da la gestión con los seres humanos a diario. Y ese personaje se empieza a convertir en el actor dinámico que logra los cambios con una clara visión de futuro. Tú hablas de transversalidad y eso me gusta mucho porque también tenemos que entender que a pesar de la especificidad del reto, porque, listo, a alguien le entregan el reto de ser gerente de riesgos, pero esos riesgos son riesgos operativos, listo. A otros le ponen ser oficial de cumplimiento de prevención de lavado de activos o de protección de datos personales o anticorrupción. A otro le colocan en la misión de trabajar los temas de HSEQ, en temas de seguridad y salud en el trabajo. Son miradas distintas, pero finalmente tienen un elemento en común. ¿Cómo lograr, Jorge, hacer esa integración? Porque es que yo en los últimos 20 años, o sea, no es que sean ni hace 8 días, ni hace 5 años, en los últimos 20 años yo me la he pasado haciendo con una campanita así, regando el evangelio, venga, es que hay que respetar la individual, la especificidad de los abordajes, pero no podemos seguir trabajando en la divergencia. ¿Cómo lograr la convergencia? Tú que llevas tantos años trabajando alrededor de eso. Carlito, lo que nos ha funcionado ahí, cuando estamos con los equipos, es un ejercicio de poner las cartas sobre la mesa. O sea, es convocar a los jugadores, ¿no? Y que cada uno de los jugadores ponga sus cartas sobre la mesa, pero no cartas cerradas, sino que uno diga, mire, estas son mis cartas, esto es lo que tengo para alcanzar el logro y la meta. Entonces, no jugamos a carta tapada con la estrategia de ver cómo logro ganarle al otro y sacar al otro del partido y que yo sea el que brilla, porque aquí el que brilla es la vida, aquí el que brilla es la mitigación del riesgo, aquí el que brilla es que la organización alcance sus metas. Y esos individualidades que nos han o que nos hemos metido en la cabeza a lo largo del tiempo, donde en las organizaciones nos piden es, de alguna manera, y uno se compra el cuento de brillar para que sea mi área, la que logró, la que gestionó, pues es un ejercicio de una más bien una construcción colectiva, en la que uno genuinamente pongo mis cartas sobre la mesa y, ojo, también pongo mis debilidades sobre la mesa. Venga, eso yo no lo manejo, yo no soy el gato para eso. Y hasta ahí puedo llegar, o sea, puedo darte lo mejor que tengo, Carlitos, en este tema, pero eso que me está pidiendo
o Luis Fernando, no es mi espacio. Entonces, yo creo que reunir a toda la gente en un ejercicio sincero, con un objetivo claro, en el que el protagonista no es la persona, sino el logro de una gestión colectiva, marca la diferencia para poder entender que esto no es de individualidades ni de protagonismos, sino que es un tema de sumar cartas, de sumar recursos, aunque tengamos poquitos, aunque no nos alcance, aunque estemos medio apretados, aunque lo que tengamos lo ponemos sobre la mesa, alineamos ese objetivo y empezamos a mirar en conjunto cómo sacamos esto adelante, pero, pero en conjunto. Ese es un énfasis importante, que estos responsables, que estos gerentes de riesgo dejen de echarse el peso de semejante responsabilidad solos, porque el cargo me los etiqueta, ¿no? Porque aquí dice Jorge Ardila, gerente de riesgos, y entonces ya con eso yo debería como tener el peso de toda la organización, y eso no es viable. Por salud personal, por balance de vida y profesión, y porque finalmente la productividad no se va a dar tampoco, porque no le va a alcanzar la vida para gestionar una organización completa y necesita realmente apoyarse, y no solamente en un equipo operativo dentro de un área de trabajo, sino a nivel de gestión de pares gerenciales y hacia arriba, que es donde hacemos énfasis en esa habilidad gerencial. Si recojo lo que me acabas de decir y haciendo como una especie de resumen, me estás hablando sobre que finalmente una de las primeras cosas que deberíamos tratar es de buscar bajarnos de ese argentino que tenemos adentro, de ese ego, perdón por los que vienen de Argentina y nos están escuchando. Eh, pero tengo mucha gente del Perú, eso sí que conste. Eh, que nos bajemos del ego, porque aquí lo importante, y tú lo dijiste ahora, me parece hermoso el mensaje, que lo que tiene que brillar es la vida, ¿cierto? Y que lo que tiene que brillar es la productividad y la meta, o sea, que el negocio salga adelante. Y me estás hablando también sobre que en esa convocatoria de cartas abiertas también es reconocer mis limitaciones para poder definir en colectivo los límites y los alcances de la construcción que vamos a hacer colectivo. Y hablas sobre, no va a ser propaganda, pero aquí hay seguramente alguien de ese grupo empresarial, convertirnos en Atlas para cargar el mundo en el lomo, no es esa vocación de superhéroe, de ser el Batman o el Robin, no sé, cualquiera de los dos, ustedes escojan, esa no es la tarea es ser objetivo, bajarse del ego. Ahora, listo, eso suena muy bonito, pero estamos en un mundo absolutamente variable, o sea, yo les compartí el lunes, en lunes de biblioteca, creo que algunos o muchos de ustedes debieron haber recibido esos aportes que hacemos desde Mentorio los lunes, que les compartimos textos que hemos disfrutado en la lectura. Y en uno de esos textos hablaba Edwin desde, desde Perú, precisamente, en uno de esos textos decía que en las universidades nos están vendiendo y las certificadoras nos venden una gestión de riesgos muy lineal. Usted haga una identificación, análisis, evaluación, lea las matrices de riesgos, diseño de los controles y chao. Eso es transaccional, pero en un mundo tan variable como el que tenemos, en donde tenemos todos los fenómenos posibles. Cambio climático, corrupción, desinstitucionalización, bueno, todo lo que, relevo generacional, o sea, un mundo de fenómenos que concurren para hacer un entorno cada día más frágil y más variable. ¿Cómo lograr? Uy, salud. ¿Cómo lograrlo? Aquí nos han pasado unas cosas, tranquilo, eso es lo de menos. ¿Cómo hacer para
¿cómo hacer para trabajar en medio de la crisis? Ya hay una mano levantada. Ahora me responde esa pregunta. Listo. Luis Dale, Fernando Luis Zuleta. Fernando. Luis Fernando Zuleta. Luis Fernando, un placer. Bienvenido. Medellín. Gracias, gracias Jorge, muy interesante el tema. Y complementando de pronto la pregunta y la inquietud que surge acá y es, no todos los procesos respiran riesgos por los poros, ¿cierto? Y esa es una gran limitante que se encuentra allí. O sea, hay un gerente de riesgos, hay alguien que administra los riesgos, pero cada proceso para que se vinculen en la historia es muy difícil, es muy difícil. Y digamos lo que un comercial lo contrataron para vender, entonces no sabe nada de riesgos, no le gusta el riesgo, no saborea como lo saboreamos nosotros el riesgo, o la gestión del riesgo, perdón. Y cómo lidiar pues, precisamente con eso y sobre todo con aquellos momentos donde dice, es que los controles que usted me pone como gerente del riesgo impiden que se lleven a cabo unas actividades o vinculación de clientes, por ejemplo, vistos desde el SARLAF, el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Un cliente no presenta toda la documentación, entonces venga, es que eso me está impidiendo que yo pueda vender. Entonces mira que de pronto también esa versión de algunos procesos, no sé si se da la palabra versión frente a administrar esos riesgos en cada proceso también pues genera una limitante. De acuerdo. ¿Sabes qué siento? Recojo lo primero que dijiste y quiero hacerle énfasis, y es que no les duele igual a todos, ni por el mismo lado, ni con la misma intensidad, este tema de riesgos. Y yo creo que ahí nosotros deberíamos tener una astucia, si quieren llamarlo así, para poder mostrarles que el riesgo sí puede y sí tiene la capacidad de acabar con tus metas, ya sea comercial, ya sea operativo, ya sea financiero, ya sea, te apunta que lo veas. Quizás el camino nuestro sea que ellos se pongan los lentes de cómo ese riesgo puede afectar su labor. No de una manera dogmática de que es que hay la norma y la cosa, sino diga, venga, ¿qué pasaría si a usted se le filtra un personaje que no se lo debe haber filtrado? ¿Qué pasaría si a usted, voy a poner en la parte más operativa, si no tienes el equipo completo? Yo, en una de las charlas que manejamos, yo le llamo el equipo 100%. ¿Y qué es el equipo 100%? Y hago el paralelo ahora que estamos de fútbol y eliminatorias y mundiales y de todo. Y es, mire usted el caos que se empieza a generar en un equipo cuando les echan uno. Es más, cuando los golpean, los sacan a que los medio hagan volver a vivir el equipo, ahí hay un caos. Entonces, cuando yo les digo, mire, es que si el equipo no está completo, si no está al 100%, y 100% no solamente es un ejercicio de tenerlos a todos físicamente haciendo comillas lo que deberían estar haciendo, sino aquí y aquí, en esta parte. Entonces pueden tener, lo decimos, pueden tener el cuerpo en el sitio de trabajo, pero la cabeza quién sabe en dónde y el corazón menos. Entonces ahí no tengo al equipo 100%. Entonces, si usted no genera unas, unas condiciones en las que su equipo esté ahí produciendo lo que tiene que producir, vamos a perder todos. Entonces, yo creo, o lo que hemos visto más bien cuando lo hemos trabajado, es voltearle la torta para preguntarle qué pasaría si a usted esto le sucede. ¿Cuál es el impacto que le generaría? Y empezar a que no sea como que les introducimos la gestión del riesgo, sino que ellos caigan en cuenta que el riesgo podría acabar o podría poner en riesgo sus objetivos, sus logros, sus metas, su equipo y demás. Para decirle que no es un tema ni por normatividad, ni por cantaleta, ni por ser canzones, ni por pegarnos a la norma, sino porque usted se va a ver impactado por eso. ¿Cómo lo ves, Luis? Hay, hay quien dijo por ahí que no joda tanto. En realidad sí. Es que a nosotros nos ven Moda. como... Dije moda. Ah, moda, Que no fuera por moda. moda.
A moda, a moda. Ah, bueno, también. Sirven las Joda, dos, joda y moda, eso sí está bien. sirven Eh, las dos, sirven las dos. Sirven las dos. Sí, claro, porque es que desde el 2020 nos volvimos de moda, pero finalmente yo estuve en un comité de riesgos hace poco en una empresa agroindustrial muy interesante y le decían el board de directores, pues la junta directiva le preguntaba al director de riesgos y bueno, tenemos en ciernes un paro de camioneros. O sea, es que la tenían clara. Esto es un evento que sucedió por lo menos hace 2 meses, esta anécdota. La tenían clara. Le decía, bueno, si va a subir el ACPM en Colombia, va a haber un paro de camioneros. Listo, la tiene clara. Ahora, venga usted, dígame, señor líder de riesgos, ¿cuánto me va a costar eso? Usted tiene dimensionado el valor del riesgo y entonces él respondió, esto te va a costar tantos miles de millones de pesos si dura 8 días, si dura 14 días, si dura 20 días, si dura un mes. Si dura tanto, entonces las contingencias que vamos a tener son estas. Si dura tanto, las contingencias. O sea, había una claridad de las cifras y también de lo que tocaba hacer para enfrentarlo que yo decía, Dios mío, qué modelo tan maravilloso, pero ¿cómo hiciéramos para sembrar esa, esa decisión en la alta gerencia? Tiene que ser como tú lo estás diciendo. Y yo siento que la gerencia, y lo digo siempre, es la mejor manera de gestionar con ellos, se llama cifras, datos y hechos. Pégale a los indicadores, y por eso vuelvo y hago énfasis en esos indicadores globales o en esos indicadores de empresa y de corporación. Venga, a usted en su gestión, si pasa algo así, le va a impactar eso que a usted le está doliendo. Ahora que hablábamos de que no les duele igual, pues lo que necesitamos hacer es que el riesgo les duela igual porque cada uno lo siente en su propia gestión. No es el externo, no es el del área, insisto, el que viene a hablarnos de eso, sino es desde adentro cuál puede ser ese impacto que eso tiene. Entonces ahí, cuando ya lo visualizan y ya se ponen estos lentes al derecho y al revés, ya uno dice, ah, venga, no, lo que pasa es, y con preguntas como esa. Entonces, el liderazgo nuestro debería ser desatar esas preguntas inteligentes de conociendo el área y conociendo, por eso hablamos ahorita de esa hambre organizacional, entendiendo mi organización y mi empresa, cómo funciona cada una, ahí yo puedo decir, ojo, ojo con, y ese ojo, en lenguaje coloquial, en lenguaje más técnico se llama riesgo de, medirlo, impactarlo, visualizarlo antes de que suceda, pues es en donde uno dice, mire, mi gestión le va a ahorrar a usted esta cantidad de dinero, cifras, datos y hechos, porque si actuamos a tiempo nos podemos evitar esto. Y si llega a pasar esto, tenemos un plan B predefinido y prehecho, o al menos medio visualizado. Lo voy a poner en lenguaje coloquial, que no nos cojan con los, ya saben, abajo, sino que podamos tener capacidad de respuesta. Señor, por ahí veo tu mano levantada. Francisco. Bueno, vamos a debutar aquí en el grupo. Muy bien, muy bien. Bueno, básicamente mi pregunta, tengo dos preguntas desde la óptica un poco como de la gerencia, es, digamos que este rol de gerente de riesgo, supongo que existe en organizaciones de un tamaño relativamente grande y sobre todo también orientadas a cierto tipo de actividad que obliga a las empresas a tener un gerente de riesgo, ¿sí? Mi experiencia profesional y como empresario es que pues al final, pues el solo hecho de decidirse a montar una empresa, pues ya está uno montado en un montón de riesgos, ¿sí? Y pues hay riesgos por todo lado, ¿no? Al vender tú asumes riesgos de cartera, asumes riesgos financieros, asumes riesgos reputacionales con los proveedores, bueno,
hay una cantidad de riesgos por todos lados. Entonces, un poco, digamos, como aunque tú ya lo dijiste de alguna manera, la lectura que uno siempre ve cuando hay, digamos, un oficial de cumplimiento, un gerente de riesgos, es que es como el que siempre se atraviesa, por ejemplo, en los proyectos y el que le pone trabas al proyecto, porque, digamos, en la práctica, yo tengo experiencia en el mundo de tecnología y los proyectos de tecnología grandes son muy complejos, están llenos de riesgos y digamos que los fabricantes de tecnología tienen, digamos, unas políticas para medir esos riesgos y muchas veces lo que veía del lado del que estaba, digamos, haciendo ese rol digamos, de gestión, de gerente de riesgos es como que la más fácil es, eso tiene mucho riesgo, no vayamos, ¿sí? Eso tiene mucho riesgo, no vayamos. Entonces, en las multinacionales pasa mucho que ese perfil de personas se atraviesa y evita que se presenten muchos negocios porque pues de alguna manera la más fácil es decir, tiene mucho riesgo. Entonces, un poco, y también pensando en las empresas que no tienen la posibilidad de tener toda esa estructura y todo ese rol de gestor de riesgos, de gerente de riesgos, es cómo lograr que las empresas desarrollen una cultura alrededor de, al final riesgos siempre va a haber, pero el tema es mitigarlos, medirlos. Creo que el ejemplo que puso Carlos está excelente en el sentido de que pues no hay forma de que tú puedas hacer nada para parar el paro camionero, pero sí hace una gran diferencia tener los escenarios cuantificados, definidos unos planes de acción, etc. Entonces, ¿cómo lograr que el gerente de riesgos no se vuelva simplemente un Mr. No? ¿Sí? Y de alguna manera, en las empresas que no tienen esa estructura, ¿cómo crear esa cultura? Porque obviamente, normalmente el gerente quiere que la empresa crezca y crecer tiene riesgos. Entonces, pues si quisiera no tomar riesgos, entonces no invertiría en nueva tecnología, no haría realmente mayor cosa, sino se quedaría, digamos, un poco estático. Entonces, esa es un poco la pregunta. Francisco, Jorge. yo creo ahí dos cosas. Uno, yo creo que va a la concepción de la utilidad de la identificación del riesgo. Y es que identificar el riesgo no es solamente el semáforo rojo o el amarillo. El identificar el riesgo es armar el plan de acción para mitigarlo o para disminuirlo o para manejarlo. Entonces, te lo voy a poner de otra manera y puesto en una compañía pequeñita, bueno, pequeñita es un decir, no es tan pequeña, pero es una empresa familiar donde tenemos un gerente y vamos a ir, digamos, olvidando un poco el caso de la multinacional. Y ese gerente, son tres hermanos, y él es el gerente que es el chacho maracho en producción y es el que la empresa la tiene en la cabeza, el sistema de producción lo tiene en la cabeza. Y entonces, pues él anda metido, vamos, como le gusta la producción, anda metido ahí. Y él es el corazón del asunto. Nosotros como miembros de junta directiva le hemos dicho varias veces, oiga, ¿qué pasa si el hermano se enferma? ¿Qué pasa si este personaje le da por tomarse unas vacaciones? ¿Qué pasa si ese que es el eje? Entonces yo les digo, desde la consultoría del riesgo, para ponerles un nombre elegante, ¿no? Es como si usted tuviera toda su empresa montada sobre este dedo. Entonces, si yo quito esto de aquí arriba, esto se cae. Entonces, el hacer las preguntas les invitó a generar un tema de, venga, tenemos que empezar a buscar una estructura organizacional con el cual yo pueda soportar esto. Y eso toma tiempo. Entonces, la primera labor para nosotros en estos lentes de ponernos del Mr. No, es un Mr. Cuidado para que hagamos lo que hay que hacer, porque si llega a pasar eso, que no lo podemos evitar, como no podemos evitar el paro camionero, no podemos evitar que el gerente se enferme, y más que ya está mayorcito y que ya está cansado y que lleva buena parte de su proyecto de vida. Entonces, fíjate cómo empezamos a meter otras variables, donde uno dice, venga, ya estoy mamado de estar 25 años en esta empresa, yo ya me quiero ir. Entonces, mi proyecto de vida es que en 2 o 3 años yo salgo del parque. Ok, ¿y quién se va a quedar aquí? Entonces, en esa óptica en que nosotros con estos lentes del Mr. No, como lo decías, nos ponemos y decimos, ojo, porque ahorita las cosas están bien, porque usted está vivo y porque usted todavía tiene energía y porque quiere seguir acá. Pero el día que no, ¿quién viene? Entonces, generamos temas de protocolos de familia,
de protocolos de sucesión. Eso para irnos a la empresa pequeñita, para decirte que el riesgo como tal o la habilidad nuestra es el cuidado mijito de la abuela. Cuidado mijito con tal cosa, porque donde pase eso, entonces la invitación no es, y paro, no, es qué hay que hacer para que si pasa eso, no nos impacte. Y es ahí donde yo siento que hay que cambiar esto que estamos haciendo para decirle, miren, no, si llega a pasar esto, la recomendación sería, hagamos 1, 2 y 3. Y ponerlos a pensar de esa manera para entender que es que esto no es que, nosotros no nos puede pasar porque somos la multinacional. O nosotros no somos el... No, es donde pasan cosas. El riesgo le pasa a todo el mundo y cuando menos... Entonces, ese Mr. No debiera ser el Mr. Sí una vez que identifique el semáforo amarillo o rojo. Somos identificadores de semáforos, de situaciones que puedan alertar a la organización, pero no para quedarse estáticos, sino para inmediatamente como respuesta armar el plan que va a permitir que esto se mitigue y se maneje. Y yo creo que es ahí donde tenemos que hacer el énfasis. Ay, discúlpame, yo lo que siento es que ahí la oportunidad que hay grande es que en muchas empresas, en una gran cantidad de empresas, no existe esa cultura de tener esa contraparte que está midiendo y está previendo los riesgos, sino que todo queda un poco en cabeza de los directivos y de los que operan la compañía y un poco a su criterio y a su experiencia. Y creo que la oportunidad que hay desde el punto de vista de profesionales, bueno, ¿cómo logramos generar cultura para que las empresas adopten estas prácticas que permitan, digamos, gestionar los riesgos y las oportunidades? De acuerdo. Yo creo que ahí no lo pudiste haber dicho mejor. El mensaje. Es para todos, es de cultura, no es de un par de asignados. No es de Carlitos, Francisco y Jorge, o Josué. No, esto es porque nos pega a todos, nos impacta a todos. Debería ser una habilidad transversal. ¿Te acuerdas cuando en los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono, los personajes hablan del sombrero negro? Ese personaje como que le busca el cascabel al gato, o un tema más técnico, entonces dice, el análisis de problemas potenciales. ¿Y esa vaina qué es? Pues finalmente eso es mirar la situación y decir, cuidado, porque mi experiencia me muestra, por ejemplo, volviéndome al caso de estos empresarios, que cuando toda la gestión empresarial depende de uno solo, llámese quien se llame, el día que le pasa algo, se me cae la empresa. Y se cae eso como un castillo de naipes. Y puede ser tan fuerte como quieras y se sigue cayendo como un castillo de naipes. Luego entonces tenemos que gestionar el conocimiento, preparar a los sucesores, armar una estructura de eso. Entonces, mira todas las actividades que pueden salir con un solo y ese es nuestro papel finalmente. Ver lo que quizás otros no ven, pero al meterle estos lentes a todos para decirles que en todo lo que hagamos tienes un riesgo. No te quedes solamente en el elemento operativo y en la producción del objetivo, sino identifica aquello en una visión un poco más, término elegante, holística, para poder entender que donde haya algo que te pueda parar la cosa, donde pueda haber un semáforo amarillo o rojo, ahí tienes que actuar. No para quedarte callado ni quieto, sino para actuar, para dinamizar la organización. Así lo siento. Hay una cosa en complemento de eso, Francisco, y es que es evidente que las universidades hoy están preparando administradores en pregrado y posgrado con una visión muy de emprendimiento, pero es que ser emprendedor no es una materia que se vea, que se aprenda en la universidad. Tú eres empresario, Jorge es empresario, yo soy empresario. Y todos hemos pasado en algún momento por una quiebra. Y lo que aprendemos en una quiebra es como equivalente como a 3 posgrados. Pero cuando uno contrata a una persona que viene solo con el libreto, o sea, que viene con toda la biblioteca aquí en la cabeza, pero no tiene esa, como yo lo llamo perrología, perdónenme pues la expresión tan colombiana. O sea, para mis colegas de Perú y de Costa Rica y de México que están aquí, es como la capacidad que tenemos de
de ponerle sal a la cosa y ser más vivos y más acuciosos con las decisiones. Y tiene que ver mucho con que nosotros debemos y deberíamos pensar en cómo juntar voluntades, incluso en estas comunidades que hacemos como mentoring, que tenemos una experiencia ya muy larga alrededor de eso, de, de juntar esa perrología y convertirla en conocimiento transferible. Porque tú tienes razón, Francisco. Llega un ingeniero de sistemas que tiene una empresa que le sonó la flauta y vendió una producción de contenidos para los Estados Unidos y empezó a exportar y empezó a crecer. Y ahora tiene 40, 50 ingenieros y no sé cuántos cientos estoy hablando de un caso en específico, y no sé cuántos cientos de tecnólogos programadores haciendo multimedia ¿cómo se llama? Animación por computador. Ujú. Y, y se le volvió una empresa grandísima, pero él sabe de producir contenido, pero no sabe de los riesgos, no sabe, y él piensa en los riesgos de ciberseguridad porque es el core de su negocio. Pero se cierra como los tapujos del caballo, ¿cierto? Las tapitas que le ponen al caballo cochero para que no mire para los lados, sino para adelante. Y entonces no piensa sino en los riesgos de ciberseguridad. Pero se le olvida que los muchachos tienen riesgos ergonómicos en la sentada a trabajar. Y se le olvida que tiene riesgos financieros en la bajada de la plata cuando le pagan en el extranjero. Y que tiene riesgos o sea, una cantidad de cosas que giran alrededor. Y uno se encuentra todos los días, yo me encuentro todos los días en mi ejercicio, ese tipo de profesionales. ¿Cómo? Ay, sí, tiene toda la razón. Ay, yo no había pensado en esos riesgos. Y empresas que tienen 20, 30, hasta 50 años de trabajar, pero nunca Ujú. habían tenido. Hace poco una empresa, me llamaron, una empresa de alimentos. Me dijeron, mire, nosotros tenemos claro que nuestros riesgos son incendio, anegación, o sea, me hablaron de los riesgos de los seguros, Sí. ¿cierto? Los que están, los seguros, incendio, anegación, responsabilidad civil, no sé qué. Y entonces yo quiero hacer Huracán. huracán, yo quiero hacer un modelo de riesgos pero yo tengo esas pólizas y pago X cantidad de millones de dólares en primas, una empresa grande. Eh, pero ¿sabe qué? Yo no tengo un modelo de riesgos. Yo le digo, contrata los seguros, pero usted no tiene un modelo de riesgos. O sea, tiene la punta, pero se le olvidó el proceso. Sin embargo, hay unos colegas de nosotros que les encanta hacer, que vamos a hacer un focus y no sé qué y no sé cuántas. Y entonces terminan ahuyentando al gerente porque al gerente no le gustan ese tipo de ejercicios. Yo me imagino, Francisco, que a usted también se ha enfrentado alguna vez a un focus, Lo han eh, sacado corriendo. y lo han sacado corriendo. Porque es que no lo seducen, es que ahí es el tema. Lo decía en el video de introducción, hay que ser diplomáticos para seducir. Hay que seducir a los gerentes. O sea, hablemos un poco de cómo seducimos a un gerente, Jorge, para que lo atraigamos hasta este escenario. Yo creo que uno tiene que hablar eh, con ellos basados en sus dolores, en lo que a ellos les puede doler, lo que a ellos les puede, yo le llamo, ¿qué les dobla la rodilla? ¿No? ¿Qué les mueve la aguja? ¿Cuál sería su...? Y eso significa que hay, y por eso la invitación gerencial de los responsables de estos temas, a que se puedan parar y reconocer con toda claridad la organización. Entonces, no solamente es el batir el arequipe, tener los ojos ahí, sino que
mirar para afuera y decir, es que el entorno, el contexto, los ambientes que hoy hablamos, VUCA, VICA, VANI, todo lo que nos hemos inventado en el mundo para decir que estamos en un mundo de incertidumbre, entender que eso hace que yo tenga que tener una visión diferente y no solamente dedicada a la operación, y la operación para más, diría mi tía, para más piedra de solo su área, olvidándose que esto es un piñonerío y que son uno que actúa con otro y que el uno impacta como un dominó a otros y a otros y a otros y a otros. Entonces, yo lo que visualizo ahí es decirle, mire, yo me voy a poner a entender, y hoy lo decimos con unos temas que están siendo muy interesantes, de conversaciones con valor, en el cual yo lo que tengo que entender es, ¿y usted por qué piensa así? ¿Por qué piensa que aquí no hay riesgo de nada? Que el único riesgo es que a usted, en lo que usted está haciendo es suficiente. Esa es una mirada muy sin esto, muy sin poder ver el contexto, el entorno, solamente ver su árbol, es más, su propia rama. Y muchas veces se quedan con lo que se ve, ni siquiera ven las raíces de su propio árbol y de su propia rama, y eso significa que no estamos metidos, como decía Francisco hace un rato, en el tema de cultura. Entonces, si la gente piensa que todo esto es un carretazo para que justificar unos personajes que cobran ya un poco de plata, pues no tiene sentido. Si nosotros no logramos meterlos y decirle, mire, ojo, porque aquí puede pasar a 1, 2 y 3. ¿Usted cómo ve esta perspectiva? ¿Cuáles cree? Invitarlos a pensar, invitarlos a sentir, a sacarlos un poquito de esa zona de confort donde hay veces incluso entran a estos ejercicios con toda ¿qué diría yo? Como a defenderse, ¿no? No, es que mi gestión es perfecta, yo aquí no tengo ningún problema, nosotros eso ya lo superamos. Esas jactaciosas nos dicen, no, es que aquí eso lo vimos hace no sé cuánto tiempo, no, pero nosotros ya pasamos por ahí. Y digo, no, es que no lo sientas, no soy yo el que viene a meterte el dedo en la llaga para que te duela. Soy el que te digo, mira, ten cuidado porque donde esa llaguita se te llega a seguir abierta, te va a generar eso. Entonces yo soy un aliado tuyo para lograr tus objetivos organizacionales, para lograr tus metas. Yo no soy el malo del paseo, soy el que vengo a ponerle una óptica distinta, hacerme de tu lado, y por eso viene todo ese tema de empatía y de entendimiento organizacional y de objetivos corporativos, para que yo de tu lado, contigo, en el proceso, vengo a mirar con esta óptica cosas que de pronto tú no has visto, o invitarte a pensar en cosas que tú no has pensado, por estar tan centrados en la operación, por estar en medio de la corrida y no te das cuenta que te va a caer la gradería. Así lo visualizo. Yo recuerdo las palabras del doctor Luis Enrique Rojas, presidente de OCOL, que en algún escenario, una petrolera de Colombia, y que en algún escenario dijo, mire, estamos equivocados. Si seguimos pensando en los riesgos desde el miedo, tenemos que empezar a pensar los riesgos desde el amor. Y es que yo, que soy petrolero, pues tengo que tener amor por la tierra, porque es lo que me da, lo que permite que toda la organización que yo lidero tenga una estructura, tenga unos salarios, tenga unos beneficios, pague unos impuestos y genere bienestar para sus empleados y para las comunidades en las que tenemos un trabajo. Y sobre la base del amor, descubrir que hay desamores. Pero estamos equivocados si seguimos pensando que primero es el desamor y luego el amor. No, es que uno primero tiene el amor y luego se desenamora, pero uno no puede tener desde el desamor volver a enamorarse. Y es entender que, por ejemplo, y volver un caso específico de seguridad y salud en el trabajo, decía, mire, a usted le entrega a una persona que trabaja en alturas, lo manda a hacer un curso de trabajo en alturas, se certifica, le da el permiso para que vaya, le paga el curso, y cuando lo monta en el andamio, le pone un supervisor. Pero el supervisor se pone a mirar el celular mientras el otro está por allá encaramado.
Entonces, todo lo que hiciste, todo lo que pagaste, todo lo que invertiste, todo el tiempo que pusiste al servicio de que ese muchacho no se fuera a caer del andamio, se acaba cuando el supervisor de trabajo en alturas está mirando el celular, en vez de mirar el trabajo que está haciendo la persona que está arriba. Y él decía, mire, pero el culpable de que el otro esté mirando el celular soy yo como empresario. Porque yo como empresario no he hecho la tarea primero de convencerme que el riesgo está ahí y que es importante buscar la manera de que todos seamos conscientes de que esa vida que se pierde, si ese muchacho se llegase a caer del andamio, esa vida que se pierde es la cubre la administradora de riesgos laborales, sí, muy bien, pero es que es una vida que se pierde, es un papá es un niño que se va a quedar huérfano, una esposa que va a quedar viuda, un hogar que se va a quedar sin un ingreso, eh, viéndolo desde lo económico, pero finalmente la responsabilidad es del que está con el celular haciendo así. ¿Por qué no trabajo yo sobre el amor para convencer a ese supervisor de trabajo en alturas que es el cuidado del otro, que la tarea de cuidar al otro es parte del amor que debe tener uno por su compañero, por su trabajo, por su compañía? Y entendiendo que yo no estoy actuando desde el amor, esto puede sonar muy ontológico, muy coach, pero como yo no trabajo desde el amor, estoy cometiendo un error y estoy metiéndome, propiciando un riesgo. Josué, tienes el micrófono apagado, Josué. Listo. ¿Me Ahora sí. escuchan? Ahora sí. Ok. Sí. Hola, ¿cómo están? Bien, bienvenido. Bien, Josué, bienvenido. Gracias. Am, en las redes sociales está llena de, creo, de desinformación para los emprendedores, para empresarios. Si no te arriesgas, no ganas. Y entonces vienen los emprendedores y comienzan a dejar un empleo donde ganan 2,000, 3,000 dólares mensuales y se van juegan a emprendedor y comienzan a arriesgar y arriesgan su plata, se metieron a un crédito fiduciario, hipotecario y demás. Um, ¿Cómo manejar ese riesgo social? Eh, Te digo, esa irresponsabilidad que se maneja en redes sociales de decir, oye, si no arriesgas no ganas miles de millones de TikTok o todas esas cosas. Jóvenes equivocados, emprendiendo sin hacer un análisis de mercado, sin hacer un estudio de factibilidad, sin hacer muchos procesos, eh, que no hace un emprendedor que está motivado, pero con un desconocimiento terrible de su negocio. ¿Cómo venderías tú a nivel social, a nivel general? Guatemala está atravesando por un problema terrible de eso. Se han levantado decenas de emprendedores y al año están sin plata, sin plata, sin un trabajo y es un caos social, un caos económico, porque ya hay muchos jóvenes, te digo jóvenes de 28. Yo soy empresario desde los 29 años, pero tengo colaboradores que tienen 26, 27 años, ya deben 30,000 dólares en una tarjeta de crédito y ya los demandaron y ya, etcétera. ¿Por qué? Porque jugaron al emprendedor. Cabalmente hoy hablaba con mi asistente, debe una cantidad de plata. Yo le digo, mira, no hay relación a lo que ganas, a lo que debes. Eh, pero cómo manejar esa, o sea, si a mí me tocara, por ejemplo, si a ti te tocara, Jorge, liderar una campaña en redes sociales de que no es solamente que no arriesga, no gana, ¿verdad? O sea, ¿cómo lanzarías tú esa campaña para una nación, para una ciudad,
para un segmento? ¿Cómo lo harías? Yo me iría, Josué, por el lado de y tomando aquí mis notas, por el lado de la preparación. Es que nos han vendido la meta se consigue fácil, eso es como tú lo has dicho, ¿no? Láncese al agua, hágale que eso todos podemos, y resulta que eso no es así. Hay unos que no tienen sangre para emprendedores. Yo peleaba en algún momento, trabajo con las cámaras de comercio, y en algún momento la Cámara de Comercio bueno, una de las cámaras de comercio con las que trabajo, nos decían es que tenemos que, casi que era como una producción en serie de emprendedores. Sí, Tan, sí, tan, sí, tan, sí, tan, tan, sí, tan, 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 sí. tan. Ajá, Yo ajá. decía, no, esto es un estilo de vida, esto es una manera de ver la vida, es una manera de pensar, es una manera de asumir el riesgo. Tú lo dijiste ahorita, Carlito, 2 quiebras en este ejercicio de ser emprendedor. Y cuando uno revisa los errores, dice, claro, es que yo no Claro. hice, yo no hice, yo no, yo no, yo no. Pero digamos que la fuerza del corazón que hablaba Carlitos ahorita, para sacar el emprendimiento adelante, tiene que estar balanceada con el conocimiento técnico, y sin esto es una irresponsabilidad. Y el sentido de realidad. Es que gestión de riesgo es armar Es sentido eso, de realidad. es poner pies en la tierra. Yo les digo, cuando estoy en los talleres de planeación estratégica, les digo, ojo, con la mirada en las estrellas, pero con los pies en la tierra. Y lo uno sin lo otro no funciona. Solamente la mirada en las estrellas es un peligro. Y solamente los pies en la tierra tampoco, porque si no, entonces vas a estar pegado a una Los cosita que sueños, no sí. es. Entonces, es una mezcla de los dos, diciéndole, claro que sí. Y además, yo me atrevo a decirles, mire, el mejor momento para ser emprendedor es cuando usted es empleado. Ah, lo mismo pienso. Sí, lo ¿Cómo mismo así? pienso. Digo, claro, porque no es que usted todos los meses le están dando un dinerito, y usualmente a mitad de año y a final de año le dan un dinerito extra, que le pueden, aquí en Ajá, Colombia le llamamos primas, ¿no? Ese dinerito sí. extra, si usted lo va ahorrando y si usted prospecta, y me voy a un término que Carlito nos dijo antes, esa proyección de futuro, entonces dice, oiga, yo estoy aquí en esta compañía haciendo esto, pero en 3 años quiero ser mi propia compañía. Yo le digo, perfecto, como lo estás visualizando a 3 años, tiene 2, 4 y 6 primas o 6 ahorros de medio año o de final de año, que le van a servir como capital de trabajo para que tengas el colchón financiero para que pase un año cuando ya estés como emprendedor independiente sin que te entre un solo centavo. ¿Te le medirías? Entonces, el mensaje es, yo preparo ese ejercicio de emprendimiento como un proyecto de vida de largo plazo, y no como el ir, algunos creen que es, vamos a almorzar, sembramos la matica, venimos de almorzar después del postre y le dimos, ¿qué hubo la flor? Ah, no, no, así no me sirve, porque nos metieron en la cabeza el corto plazo, nos metieron en la cabeza el ya, el sin esfuerzo. Esos pensamientos nos han hecho mucho daño, más que la misma, y ya saben a qué me estoy refiriendo, a todos estos flagelos de la droga que nos han metido en nuestros países. Y decirle, no, no es la ganancia rápida, es el disfrutar el proceso de ver cómo esa matica va echando poco a poco las ramas, Tú pero es hablas que un tema de lejos, balance. tú hablas que lejos de atacar la desinformación general social que se maneja sobre emprendimiento, es mejor a atacar, por usar un término, Sí, la o incitar a la preparación antes del emprendimiento. Sí, 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 Muchas sí, gracias, total, es suficiente. total. Ok. eso es. Miren, no, no, y eso me sirve para, esto sí es un comercial. Esto es un comercial, pero un comercial de conocimiento. Eh, Muchos de ustedes saben que yo escribí un libro que se llama Guía de Buenas Prácticas para la Gestión de Riesgos y Oportunidades, porque un día me cansé de hablar de riesgos, ¿cierto? Y dije, no más, no más, o sea, tenemos que empezar a mirar las dos caras de la moneda. Y el segundo libro que todavía está terminándose de imprimir, que se llama Modelo 10 para gestionar oportunidades, es como también una manera de entender, de darle a entender a las cámaras de comercio, primero que todo, ¿cierto? A las universidades. Cuando dices hacer una campaña, pues es lograr juntar esos actores para decirles, mire, ustedes lo que necesitan son empresas que tengan sostenibilidad, empresas que tengan perdurabilidad, no un mundo de iniciativas que no van a tener acabativas. Porque Latinoamérica está lleno de iniciativas y Ujú. llena de no acabativas.
Unas iniciativas maravillosas, pero que la gente finalmente no es capaz de concretar. Somos Y difusos. también eso genera un indicador que yo le he puesto un nombre muy bonito, se llama, así como en seguridad y salud en el trabajo, indicador de morbimortalidad neoempresarial. ¿Sí? Escríbanlo por ahí. Morbimortalidad neoempresarial. Morbi viene de la enfermedad y mortalidad de que se mueren, ¿cierto? De que se mueren las empresas nuevas en un territorio. Poder entender eso y convertirlo en riesgos y oportunidades creo que cambiaría el panorama. Francisco, venga, y Sí, el es que resto. quisiera Dale. aportar sobre el planteamiento de Josué y sobre lo que comentaba Jorge, pues de que ser emprendedor no es para todo el mundo. Y quiero pues contar un poco mi caso particular, porque yo desde muy joven sentí que quería ser como mi propio jefe, entonces yo desde muy joven traté de montar una fábrica de lámparas casera, traté de montar una fábrica de bornes de batería, eh, después traté de montar una joyería, eh, y bueno, digamos, mi último emprendimiento fue después de vender mi empresa de tecnología, traté de montar una empresa de educación virtual. Y en esos 4 emprendimientos fracasé rotundamente. O sea, eh, realmente, tengo que decirlo, yo no soy un buen emprendedor, porque es que emprender una empresa desde cero es la cosa más difícil que hay sobre la tierra. O sea, yo no he visto nada más difícil que arrancar un negocio desde cero. O sea, me quito el sombrero sobre la gente que es capaz de arrancar una empresa desde cero. Y descubrí en su momento que yo soy bueno para coger una empresa mediana o pequeña y crecerla, porque pues tengo la capacidad de hacer crecer una empresa, pero que ya tiene un camino avanzado y que ya tiene una serie digamos, de activos y de estructura y de presencia en el mercado que permite potenciarla. Entonces yo sí creo que es supremamente responsable venderle a los jóvenes la idea de que hay que ser empresarios, que todos tenemos que ser empresarios, porque casi que eso es como decir, no, hay que ser estrella de rock o hay que ser futbolista. Total. Realmente ser un empresario exitoso, un emprendedor exitoso yo creo que si se sacaran las estadísticas reales de cuántos emprendimientos se mueren y cuántos triunfan, yo creo que la mortalidad y la morbilidad, como dice Carlos, es altísima. Entonces, Claro. creo que es súper... En Guatemala, para aportarte un poco, en Guatemala el 95% están muertos a los 5 años. No, es que realmente es difícil porque al principio cuando estás tú arrancando nadie te para bolas, nadie te ayuda, nadie te da crédito. Bueno, a no ser que sea, digamos, esos emprendimientos tipo Silicon Valley con 5.000 millones de dólares por detrás, pero eso, digamos, en nuestros países no No, existe. No, no, no pasa. Entonces, realmente a mí sí me parece muy irresponsable que le vendamos a la gente, pues a los muchachos que todos tienen que ser emprendedores. Aquí Ok. le llamamos, desde las cámaras de comercio, le llamamos el Valle de la Muerte. Valle de la Muerte es periodo después de que los ilusionamos y le llenamos el corazón para que emprenda, los dejamos tirados y de 1 a 3 años ese periodo es el Valle de la Muerte. Ahí sí están solos, ahí sí suena eso. Entonces los servicios están migrando para acompañar en ese año 1, año 2, año 3, que es donde más nos necesitan. Muchas veces no es en el fogonazo inicial donde el claro. corazón está al tope y yo saco mi emprendimiento y le doy unos elementos y vamos a hacerlo. Es cuando se acaba el programa, cuando ya me voy del asesor, cuando ya me voy de todo esto y me quedo solo con mi realidad diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me ayuda? ¿Por dónde me defiendo? ¿Quién me bota una manita? Y como lo dijiste hace un rato, como uno no es nadie y pues uno no tiene la plata para ir a pagar un asesor que venga entonces ahí estamos haciendo algunos énfasis, todavía falta mucho, pero algunos énfasis en acompañar con mentorías profesionales a estos empresarios que están en esa fase de adolescencia. Es que el niño todavía está chiquitico y si no me dan una manita, pues ahí la cosa puede ser más complicada. Por ahí veo una manita, Tenemos, Carlos. tenemos la mano levantada. Jessica Marcela Serna, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Hola, Jessica. Gracias. Ah, Bienvenida. bueno.
Muchas gracias. No, yo le hablo desde el eje cafetero. Entonces, una de mis inquietudes es porque esta es una región en la que realmente muy poco se habla del tema de administración de riesgos. Yo soy un poco nueva en el tema, pues hace poco lo empecé a estudiar y me ha encantado pues como toda esa parte y estoy muy involucrada ya con el estudio, estoy terminando de hacer el estudio en la administración de los riesgos y mi pregunta es básicamente, o sea, es una región en la que muy pocas personas hablan del tema y uno aborda a los empresarios y ellos no ven esa importancia que realmente tiene administrarlos, tener un plan de continuidad, de tener pues como muy clara esa identificación y poder implementar esos controles. Entonces yo creo que para las habilidades acá deben ser mucho más fuertes para poderles llegar a cada una de esas personas y poderles dar a entender como tal la importancia de poder implementarlo y que ellos nos reciban y nos permitan empezar a desarrollarlo y empezando pues que tampoco tenemos la expertise para hacerlo porque pues recién lo estamos estudiando y lo estamos transmitiendo. Entonces voy es como a eso, cómo hacer para una región en la que muy poco se habla del tema y en la que muchos empresarios como que no le ven la importancia y no quieren abordarlo. El tema de marketing, el marketing del riesgo es... Dale, Jorge. Es cosa seria, es cosa Yo te seria. sigo. Yo, Dale, yo, Jorge. yo vi ahí, ahora que te estaba escuchando, Jessica, iba notando aquí en mi corazón y particularmente me fui a Manizales y me metí en la región, me acordaba de mis empresarios y también creo que hay un tema importante de cultura que antes estábamos hablando y aquí de cultura de región y es que voy a decirlo así, y es que el paisa es echado para adelante, el paisa se le mide todo, el paisa, casi que por definición, de alguna manera, toda esa zona es, vamos a lograrlo, es como echarle buena vibra y el riesgo se ve como la mala vibra. Me devuelvo al Mister No que me encantó. ¿Sí? Entonces, usted es el que viene a echarle sal a las cosas buenas que nosotros vamos a hacer acá. No, no es el salero, es el condimento que previene que a usted de pronto algo no le salga bien. Entonces, yo creo que la venta es otra. La venta no es yo soy el malo del paseo y el que le pone la talanquera o el palo en la rueda. La venta es decirle, mire, por si acaso, sería bueno tener, y si ese por si acaso está con cifras, datos y hechos, y uno visualiza que puede ser un impacto muy grande, por ejemplo, lo que contaba ahorita de estos empresarios, mire, el impacto es tan grande que si usted le da una gripa o usted le da COVID, que además le dio, no se murió porque mi Dios es muy grande, esta compañía se hubiera acabado, el patrimonio familiar se hubiera acabado, el legado de estos abuelos y de estos viejos, porque esta es la tercera generación, se hubiera desplomado, porque usted es el eje de todo esto. Entonces, tener esa habilidad para poder poner donde hay que apretar y decirle, no es por ser el malo del paseo, sino para evitar, o más bien, para lograr que usted siga montado en la bicicleta. Ahí, insisto, yo soy su aliado para el tema. Pero eso significa entender el área del otro, entender el negocio del otro. Y no, y yo siento insisto, es romper el modelo de que riesgo igual malo. No, riesgo igual bueno, porque eso significa que voy a tener que hacer algo para que no me pase. No riesgo malo y paro y stop, sino es riesgo amarillo para el verde, no amarillo para el rojo. Es como lo visualizo. Jessica, yo te voy a dar, después de 20 años, alguna vez Juan David Escobar, el presidente, hoy presidente de Sura, nos preguntaba a nosotros en la empresa, oiga, ¿ustedes cómo hace 20 años les dio por hablar de gestión de riesgos? Cuando nadie hablaba de gestión de riesgos. Todo el mundo decía gestión de riesgos y todos nos mandaban a seguridad y salud en el trabajo. Ah, eso es seguridad y salud en el trabajo. No. Entonces eso es riesgo financiero. No. Ah, eso es riesgo, es seguro. No, es gestión de riesgos. Es un término, mírelo sin apellidos. Quítele el apellido a riesgo. Mírelo sin apellido. Nos dio mucho trabajo concebir de pronto un símil que nos permitiera vender la idea a un empresario, a un microempresario o a un líder de un proyecto. Pero encontramos una fórmula que a mí me encanta compartirla. Me encanta compartirla. Y es, miren, una empresa es igual que
un cuerpo humano, de un ser humano, tiene una cosa que se llama balance o homeostasis, sistema homeostático. O sea, nosotros tenemos sistema respiratorio, por ahí entra el aire. O sea, no tengo que darte la clase de biología, porque aquí todos somos profesionales. Pero tenemos múltiples sistemas que están interconectados. El sistema circulatorio está interconectado con el sistema respiratorio. Y el sistema sale sangre oxigenada por las arterias y llega sangre venosa por las venas, cargada de ¿qué? De toxinas que producimos o excesos de nutrientes. Quítele la palabra toxina para que no quede tóxica la cosa. Así como el cuerpo el cuerpo humano es un sistema absolutamente perfecto, los sistemas o las empresas también son un ecosistema que tiene muchos subsistemas. Pero hay un subsistema que tiene el cuerpo humano que es el mismo que tiene la gestión de riesgos y es el sistema linfático. El sistema linfático drena los excesos de nutrientes o toxinas que tiene el cuerpo y no va a utilizar. Y los va a desechar a través de los riñones y los va a desechar a través del sistema digestivo. Así como nosotros desechamos lo que nos sirve como cuerpo, como ser humano, a través del sistema linfático, el sistema linfático va paralelo al sistema circulatorio. O sea, donde hay una vena, hay un canal linfático paralelo. Y ahí, a través de un proceso que se llama, se me olvidó, ósmosis, va a transmitir, la sangre se limpia y las toxinas se van por el sistema linfático. ¿Le parece muy complicado esa explicación? Para que la gente entienda que es un sistema de riesgos. Se la pongo más fácil. Usted paga la cuenta de los servicios públicos del agua, ¿sí o no? En la cuenta de los servicios públicos de la empresa de... ¿Tú estás en donde? ¿En Manizales, en Pereira o en Armenia? En Pereira. Bueno, a ti te llega esta cuenta de aguas y aguas, ¿sí o no? Sí, señor. Y en aguas y aguas dice aquí, y en acueducto yo me gasté 4 metros cúbicos y en alcantarillado 4 metros cúbicos. El sistema, los modelos de riesgo son el alcantarillado de una casa. Por ahí corre, usted usa lo que le conviene de agua, usted ensucia el agua. ¿En qué procesos? En la alimentación, en el baño, en todo el proceso. Pero los excesos de esos procesos se van con el agua a través del alcantarillado. Eso es gestión de riesgos. Si usted es muy inteligente, lo que hace es poner una planta de tratamiento de aguas al final del proceso para desechar solo lo que es desechable y recircula el agua. Eso es gestión de riesgos y oportunidades. Eso es hacer marketing. O sea, si quería hacer marketing de gestión de riesgos, ya le regalé la fórmula. Y yo siento que es la oportunidad, y así navegando por las palabras de Carlitos y por todo su trabajo, y es ese cambio, esa transmutación, esa transformación del riesgo en oportunidad. Es que esto es una Sí. oportunidad para la acción, no es un stop para lo que se encontró, es actúe y actúe antes. La abuela decía, tenía un dicho que a mí me encanta, decía, mijito, después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga, ¿no? Después de que uno ya, eso por más de que ore ya no, eso no va para adentro, no es tan fácil. Entonces, esa labor
y cada vez me parece más, yo lo diría, más importante, incluso a nivel de los roles que asumimos como miembros de junta directiva, externos en las compañías. Estamos llegando a decir, tú escuchas las presentaciones y dices, cuidado con tal cosa, ya visualizaron esto, ¿por qué estamos haciendo tal cosa? Esas preguntas que estás haciendo es porque te estás poniendo los lentes de la gestión del riesgo y estás viendo cosas que los otros, insisto, en la corrida de los toros no están viendo. Entonces, que tú te puedas parar por encima, a ver el estadio, a ver la gradería, a ver que allá viene el huracán caminando y toda esa visión desde arriba, esa visión gerencial debería estar introducida en el chip de cada uno de los profesionales para que estén en donde estén, puedan visualizar eso que puede estar afectando no solamente la operación chiquita que estás haciendo, sino todo el contexto en el que estás metido. Oiga, es que el tiempo en televisión es muy cortico, ya se nos fue la hora y media. No fregues, que ya me toca. O sea, de aquí en adelante todo es generosidad de todos ustedes. O sea, nosotros siempre terminamos a las 6:30, pero pues no quiero dejar la mano levantada de Josué antes de despedirnos. No sin antes decirles que esto queda grabado, queda en el canal de YouTube de Riesgos y Oportunidades y entonces lo van a poder compartir con sus equipos de trabajo y sus colegas y sus amigos para poder ilustrar. Y que aquí nos vamos a encontrar dentro de 8 días dentro de 15 días, el 24, en 24, se me fue, 26 de, perdón, el 26 de septiembre, nos vamos a encontrar con el Chief Technology Officer del Consejo Colombiano de Seguridad, porque vamos a hablar sobre transformación digital y gestión de riesgos. Este hombre se acaba de graduar en MIT, en el Massachusetts Institute of Technology de Boston, en transformación digital, y entonces nos va a acompañar dentro de 15 días en esa conversación sobre transformación digital y gestión de riesgos. Yo cierro la grabación aquí porque somos respetuosos del tiempo, pero si nos queremos quedar conversando, pues unos 10 minuticos más sin ningún problema. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación y a Jorge también, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la Muchas invitación gracias. y poder charlar de todo esto que nos apasiona y nos encanta. Solo para ampliar un poco más a Kimberly, como le puede vender a los CEOs o como nos puede vender a los gerentes generales o propietarios es, oye, con esto vas a perder tanto y te aseguro que todos comenzamos a movernos. Ahí compramos rápido. Péguele al bolsillo. Péguele Sí. al... Gracias. Jorge decía algo. Cada departamento que hay en una empresa, a todos los departamentos, nos pega el riesgo al comercial, al operativo, al de sistemas, al de contabilidad, al de finanzas, etcétera. Si tú comienzas a vender que sí vamos a perder los empresarios por no hacer una gestión de riesgos, creo que nos puedes mover la silla. Muchísimas gracias. Hay una forma muy, muy, muy importante también como habilidad gerencial y es saber leer muy bien los estados financieros. El saber leer los estados financieros es importantísimo para cualquier profesional, o sea, no solamente para el de finanzas, es para el de riesgos sí que debe saber leer los estados financieros porque además eh, recuerden que en el tren de gastos de una organización los controles están regados en toda la ejecución. O sea, no hay un presupuesto para la gestión de riesgos. Pero si usted se pone a sumar todo lo que usted se gasta en controles, se da cuenta que el presupuesto de gestión de riesgos es bien, bien, bien sólido. Está regado en la malla del plan de cuentas. Entonces, también ahí hay un tema. Es que yo no hago gestión de riesgos. No, sí lo hace. Lo que pasa es que tiene que integrarlo. Es una forma de decirlo. Francisco. Carlitos, yo no sé si cerraste la grabación porque yo veo que aquí sigue No. Bueno. Está todavía abierta porque Está bien, me da que de pronto alguien quiera aportar algo y se nos quede por fuera. Listo.
Francisco, ¿vas a decir algo de último? Jessica, No, no. solamente dar las gracias, darte las gracias por esta invitación y creo que es un espacio muy, muy interesante para compartir y para aprender. Muy bien. Entonces, no, listo, ya cerramos esta grabación y nos despedimos. Muchísimas gracias por el acompañamiento, por todos los aportes, muchísimo más claras, muchas ideas.